Jacobo, el apóstol de la pasión. El rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Hechos 12, del 1 al 2. De los 3 discípulos en el círculo íntimo de Jesús, Jacobo es el que nos resulta menos familiar. El relato bíblico prácticamente carece de detalles explícitos sobre su vida y carácter. En los evangelios nunca aparece como un personaje solo, sino que siempre es presentado haciendo pareja con su hermano más joven y más conocido, Juan. La única vez que se le menciona solo es en el libro de los Hechos, donde se registra su martirio. Este relativo silencio sobre Jacobo es irónico porque desde una perspectiva humana, él parecía ser el que lógicamente dominara el grupo. Entre Jacobo y Juan, Jacobo era el mayor. Esta es, indudablemente, la razón por qué su nombre siempre aparece primero cuando los dos se mencionan juntos. Y entre los dos grupos de hermanos, la familia de Jacobo y Juan parece haber tenido mucho más prominencia que la familia de Pedro y Andrés. Esto se percibe por el hecho que a menudo se hace referencia a Jacobo y Juan simplemente como los hijos de Zebedeo, Mateo 20:20, 26:37, 27:56, Marcos 10:35, Lucas 5:10 y Juan 21:2, haciendo suponer que Zebedeo era un hombre de cierta importancia. Es posible que el prestigio de Zebedeo se haya debido a su éxito financiero, a su linaje familiar o a ambos. Aparentemente era un hombre de recursos. Su compañía de pesca era suficientemente grande como para emplear a un buen número de jornaleros. Marcos 1:20. Además, la familia entera de Zebedeo tenía suficiente estatus, ya que el apóstol Juan era conocido del sumo sacerdote y por eso fue que pudo conseguir que permitieran la entrada de Pedro al patio del sumo sacerdote la noche del arresto de Jesús. Juan 18:15 al 16. ¿Hay alguna evidencia de los escritos sobre la iglesia primitiva de que Zebedeo era levita y estaba estrechamente relacionado con la familia del sumo sacerdote? Cualquiera que haya sido la razón para la prominencia de Zebedeo, la escritura hace claro que era un hombre de importancia y que la reputación de su familia iba desde Galilea a la familia del sumo sacerdote en Jerusalén. Jacobo, como el hermano mayor de tan prominente familia, debió de haber sentido que tenía todo el derecho de considerarse el principal de los apóstoles. Es probable que esa haya sido una de las razones principales para que hubiera tantas disputas sobre quién de ellos sería el mayor. Lucas 22:24. Pero en realidad Jacobo nunca tomó el primer lugar entre los apóstoles, excepto en que fue el primero en ser martirizado. Jacobo es una figura mucho más importante de lo que podríamos imaginar. Basados en lo poco que sabemos de él, en 2 de las listas de los apóstoles, su nombre aparece inmediatamente después del de Pedro, Marcos 3:16 al 19 y Hechos 1:13. Esa es una buena razón para creer que fue un líder fuerte y probablemente el segundo en influencia después de Pedro. Por supuesto, Jacobo también figura prominentemente en el círculo íntimo de 3. Él, Pedro y Juan fueron los únicos a quienes Jesús permitió que lo acompañaran cuando resucitó a la hija de Jairo, Marcos 5:37. El mismo grupo de 3 fue testigo de la gloria de Jesús en el monte de la Transfiguración, Mateo 17:1. Jacobo estuvo entre los 4 discípulos que privadamente hicieron preguntas a Jesús en el monte de los Olivos, Marcos 13:3. Y también aparece incluido de nuevo con Juan y Pedro cuando el Señor urgió a estos 3 a orar con él privadamente en Getsemaní, Marcos 14:33. Así que como miembro del pequeño círculo íntimo, tuvo el privilegio de observar el poder de Jesús al resucitar a alguien que había muerto, vio su gloria cuando Jesús se transfiguró, vio la soberanía de Cristo en la forma en que les reveló el futuro en el Monte de los Olivos y vio la agonía del Salvador en el huerto. Todos estos acontecimientos tienen que haber fortalecido inmensamente su fe y preparado para el sufrimiento y el martirio que habría de enfrentar. Si hay una palabra clave que se aplica a la vida del apóstol Jacobo, esta es pasión. De lo poco que sabemos de él, es obvio que fue un hombre de un tremendo fervor e intensidad.
De hecho, Jesús dio a Jacobo y Juan un sobrenombre. Los llamó Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Eso define la personalidad de Jacobo en términos muy vívidos. Era celoso, atronador, apasionado y ferviente. Nos recuerda a Jehú del Antiguo Testamento, que es conocido por conducir su carro impetuosamente. Segundo de Reyes 9:20, y quien dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Versículo 16. Entonces aniquiló la casa de Acab y limpió la tierra de la adoración a Baal. Pero la pasión de Jehú fue una pasión descontrolada y su celo por el Señor se vio manchado con egoísmo, ambición humana y las mayores crueldades sangrientas. La Escritura dice: mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, el que había hecho pecar a Israel. Segundo de Reyes 10:31. El celo del apóstol Jacobo estaba mezclado de una ambición similar y tendencias sanguinarias, aunque en dosis mucho más leves, y él tal vez haya estado cayendo igualmente por un camino de ruina cuando Jesús se encontró con él. Pero por la gracia de Dios fue transformado en un hombre de Dios y llegó a ser uno de los discípulos líderes. Marcos, que registra que Jesús llamó a Jacobo y Juan, hijos del trueno, incluye ese dato en su lista de los 12, mencionándolo en la misma forma que señala que Simón fue llamado Pedro. Marcos 3:17. No sabemos con qué frecuencia Jesús llamó por su sobrenombre a Jacobo y a Juan. La mención que hace Marcos es la única que aparece en toda la Escritura, a diferencia del nombre de Pedro, con el que obviamente parecía querer infundirle valor y moldear su carácter hasta que fuera firme como una roca. Boanerges parece haber sido dado a los hijos de Zebedeo para reprenderlos cuando éstos dejaban que sus fervientes temperamentos naturales se les fueran de las manos. Quizás el Señor lo usó para lograr un efecto de humor al reprenderlos amorosamente. Lo poco que sabemos acerca de Jacobo subraya el hecho de que tenía una disposición apasionada. Mientras Andrés traía calladamente a las personas a Jesús, Jacobo deseaba hacer caer fuego del cielo para que destruyera pueblos enteros. Incluso el hecho de que Jacobo haya sido el primero en sufrir el martirio y que ese martirio fuera ejecutado nada menos que por Herodes sugiere que Jacobo no era un hombre pasivo y sutil, sino más bien que tenía un estilo que disturbaba las cosas, lo que lo hacía crearse rápidamente enemigos a muerte. En el liderazgo espiritual hay un lugar legítimo para personas con una personalidad de trueno. Elías tenía esa clase de carácter. Es posible que Elías haya constituido un modelo para Jacobo cuando quería que descendiera fuego del cielo. Nehemías era igualmente apasionado. Nehemías 13:25. Juan el Bautista también tenía un fuerte temperamento. Aparentemente, Jacobo estaba hecho de la misma fibra. Era franco, nervioso e impaciente con los malvados. No hay nada inherentemente malo en tal fervor y celo. Recuerde que el propio Jesús hizo un azote y limpió el templo, y cuando lo hizo, sus discípulos recordaron que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Juan 2:17, Salmo 69:9. Jacobo sabía muy bien lo que era sentirse consumido por el celo del Señor. Probablemente mucho de lo que vio hacer a Jesús contribuyó a aumentar su celo, como por ejemplo cuando el Señor censuró a los líderes judíos, cuando maldijo a las ciudades de Corazín y Betsaida y cuando confrontó y destruyó poderes demoníacos. El celo es una virtud cuando es verdaderamente celo por la justicia. Pero a veces el celo es menos que justo. El celo sin el conocimiento puede ser mortal. Romanos 10:2. El celo sin la sabiduría es peligroso. El celo mezclado con la insensibilidad a menudo es cruel. Cuando el celo se desintegra en pasión descontrolada, puede ser mortal, y a veces Jacobo tendía a dejar que este celo dañino lo llegara a controlar. Dos incidentes en particular ilustran este punto. Uno es el episodio cuando Jacobo quería que descendiera fuego del cielo. El otro es cuando Jacobo y Juan pidieron a su madre que cabildeara para conseguir los mejores lugares para ellos en el reino. Veamos estos dos casos. Fuego del cielo. Lucas 9, 51 al 56 nos ofrece la mejor vislumbre de por qué Jacobo y Juan
eran conocidos como los hijos del trueno. Jesús se estaba preparando para pasar por Samaria. Se dirigía a Jerusalén para la Pascua final, que él sabía que culminaría con su muerte, sepultura y resurrección. Lucas dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Versículos 51 al 53. Es un hecho significativo que Jesús decidiera pasar por Samaria, aun cuando la ruta más corta de Galilea a Jerusalén era a través de Samaria. La mayoría de los judíos que hacían el viaje entre ambos puntos deliberadamente tomaban un camino que los obligaba a viajar muchos kilómetros extra a través del desierto árido de Perea y cruzar 2 veces el río Jordán solo para evitar pasar por Samaria. Los samaritanos eran la raza mixta que descendía de israelitas del reino del norte. Cuando Israel fue conquistado por los asirios, los más influyentes y destacados de sus tribus fueron llevados en cautividad y la tierra fue repoblada con paganos y extranjeros leales al rey de Asiria. Segundo de Reyes 17, del 24 al 34. Los israelitas pobres que quedaron se mezclaron casándose con aquellos paganos. Desde el principio, los paganos intrusos no prosperaron porque no temían al Señor. Así es que el rey de Asiria mandó de vuelta a uno de los sacerdotes que había llevado cautivo para que enseñara a la gente a temer al Señor. Segundo de Reyes 17, 28. El resultado fue una religión que mezclaba elementos de verdad y paganismo. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Versículo 33. En otras palabras, seguían diciendo que adoraban a Jehová como Dios y aparentemente aceptaban el Pentateuco como escritura, pero fundaron su propio sacerdocio, construyeron su propio templo e idearon un sistema sacrificial de su propia hechura. En resumen, hicieron una nueva religión basada en gran parte en tradiciones paganas. La religión de los samaritanos es un ejemplo clásico de lo que ocurre cuando la autoridad de la escritura es sometida a la tradición humana. El lugar original del templo de los samaritanos estaba en el monte Gerizim, en Samaria. Aquel templo se construyó durante el tiempo de Alejandro el Grande, pero había sido destruido unos 125 años antes del nacimiento de Cristo. Sin embargo, Gerizim seguía considerándose santo por los samaritanos, quienes estaban convencidos de que aquel monte era el único lugar donde Dios podía ser adorado apropiadamente. Por eso fue que la mujer samaritana de Juan 4:20 le dijo a Jesús: «Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Obviamente, este fue uno de los puntos importantes bajo disputa entre judíos y samaritanos. Hasta el día de hoy, un pequeño grupo de descendientes de samaritanos siguen adorando en el monte Gerizim. Muchos de los descendientes originales de los israelitas que más tarde regresaron a Samaria de la cautividad eran también el producto de los matrimonios mixtos con paganos, lo cual estaba perfectamente bien según la cultura samaritana. Por supuesto, los judíos consideraban a los samaritanos como una raza mestiza y su religión como un mestizaje religioso. Por eso es que durante el tiempo de Jesús se tomaban tanto trabajo para evitar pasar por Samaria. Toda la región era considerada impura, pero en este caso el rostro de Jesús estaba puesto hacia Jerusalén, y como lo había hecho antes, Juan 4:4, escogió la ruta más directa a través de Samaria. A lo largo del camino, él y sus seguidores necesitarían lugares donde comer y pasar la noche. Como el grupo que viajaba con Jesús era bastante grande, él envió mensajeros adelante para que hicieran arreglo para el hospedaje. Debido a que era obvio que Jesús se dirigía a Jerusalén a celebrar la Pascua, y como los samaritanos creían que todas esas fiestas y ceremonias debían celebrarse en el monte Gerizim, no quisieron proveer hospedaje a los mensajeros de Jesús. Los samaritanos no solo odiaban a los judíos, sino que también odiaban la adoración que tenía lugar en Jerusalén, de modo que los planes de Jesús no les interesaban en absoluto. Él representaba todo lo judío que ellos despreciaban, de modo que rechazaron de plano la solicitud. El problema no era que no tenían un lugar donde hospedarlos, sino que sencillamente no quisieron hacerlo.
eran deliberadamente hostiles. Si Jesús intentaba pasar por su ciudad camino a Jerusalén, ellos tratarían de ponerle todos los obstáculos posibles. Odiaban a los judíos y a su sistema de adoración tanto como los judíos los odiaban a ellos y a su sistema de adoración. En lo que tenía que ver con los samaritanos, lo justo era pagar con la misma moneda. Por supuesto, Jesús nunca les había manifestado sino buena voluntad. Había sanado a un samaritano leproso y alabado a ese hombre por su expresión de agradecimiento. Lucas 17:16. Había aceptado agua de una mujer samaritana y a cambio le había dado el agua de vida. Juan 4 del 7 al 29. Había permanecido en el pueblo de aquella mujer por 2 días, evangelizando a sus vecinos. Juan 4 del 39 al 43. Había hecho un héroe de un samaritano en una de sus más conocidas parábolas. Lucas 10, 30 al 37. Más tarde enviaría a sus discípulos a predicar el evangelio en Samaria. Hechos 1:8. Siempre había demostrado su total amabilidad y buena voluntad hacia ellos. Pero ahora lo estaban tratando con deliberada hostilidad. Jacobo y Juan, los hijos del trueno, se llenaron inmediatamente de un apasionado enojo, y no tardaron en encontrar el remedio para la situación. Dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Lucas 9:54. La referencia a Elías estaba llena de significado. El incidente al cual Jacobo y Juan se estaban refiriendo había tenido lugar en esta misma región. Ellos conocían el Antiguo Testamento, de modo que conocían su histórica referencia a Samaria. Aquí vemos el odio profundo que los judíos sentían por Samaria. Es un hecho histórico que el nombre Samaria estaba asociado con la idolatría y la apostasía mucho antes de la conquista de los asirios. Originalmente, Samaria era el nombre de una de las ciudades más importantes del Reino del Norte. Durante el reinado de Acab, en los días de Elías, Samaria se había convertido en el centro de adoración a Baal. Primero de Reyes 16:32. Aquí también Acab había construido su famoso Palacio de Marfil. Primero de Reyes 22:39, Amós 3 del 12 al 15. El palacio de Acab llegó a ser la residencia permanente para los reyes que vinieron después en el reino del norte. De hecho, ese fue el palacio donde el rey Ocosías cayó por una ventana enrejada hiriéndose seriamente. Segundo de Reyes 1:2. Para decorar el hueco de una ventana se usaba un enrejado de tiras de madera cruzadas. Era una especie de débil sustituto de un parapeto que se colocaba alrededor del perímetro del techo. Aparentemente, Ocosías se afirmó descuidadamente sobre ese enrejado y cuando cedió, cayó de lo alto al piso bajo del palacio. Ocosías era el hijo y sucesor de Acab. Su madre, Jezabel, aún vivía durante su reinado y seguía ejerciendo su malévola influencia a través del trono de su hijo. Cuando ocurrió el accidente de Ocosías, sus heridas aparentemente fueron graves y él quiso saber lo que le deparaba el destino, así que despachó mensajeros diciéndoles: Id y consultad a Baal-Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Versículo 2. Consultar a adivinos estaba estrictamente prohibido por la ley de Moisés. Deuteronomio 18 del 10 al 12. Buscar profecías de agoreros asociados con Baal-Zebub era aún peor. Baal-Zebub era una deidad filistea. Su nombre significa Señor de las moscas. La tierra de los filisteos estaba llena de moscas, y los filisteos creían que el Señor de las moscas vivía en su tierra, de modo que hicieron a este dios volador una de sus principales deidades. Tenían algunos oráculos famosos que aseguraban tener capacidad de predecir el futuro. Por lo general, ofrecían profecías lisonjeras con predicciones tan ambiguas que raramente erraban, pero de todos modos, estos oráculos tenían fama a través de todo Israel. Eran la red de amigos psíquicos de los tiempos de Elías. Pero Baal-Zebub era la deidad más horrible que se haya inventado. Supuestamente gobernaba a las moscas, esos horribles insectos que se alimentan de pudrición e inmundicias y propagan enfermedades y larvas de gusanos. Era una imagen perfecta para esta clase de dios. ¿Quién podría pensar jamás en adorar a una deidad cuyo reino era todo lo malo e inmundo? Este dios era tan repugnante para los judíos que alteraron levemente su nombre de Baal-Zebub a Belzebú,
que quiere decir Dios del estiércol. Este ser detestable resume todo lo impuro e impío, cualquiera cosa que se oponga al verdadero Dios. Por eso es que en el tiempo de Jesús el nombre Belcebú se usaba como una referencia a Satanás. Lucas 11:15. Este era el Dios del cual Ocosías esperaba conocer su futuro. El Señor mandó a Elías para que interceptara a los mensajeros. La Escritura dice que el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: «Levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal-Zebub, Dios de Ecrón?» Segundo de Reyes 1:3. El ángel dio también un solemne mensaje a Elías para el rey herido. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Versículo 4. Elías hizo como se le dijo y mandó la profecía a Ocosías vía los mensajeros del rey. Los mensajeros aún no sabían quién era Elías. Cuando le entregaron el mensaje al rey, simplemente le entregaron la profecía que les había sido encargada por un varón que habían encontrado. Versículo 6. Ocosías preguntó: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Versículo 7. Ellos respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Versículo 8. Ocosías supo inmediatamente de quién se trataba. Es Elías Tisbita. Versículo 8. Por años, Elías había sido el justo castigo de Acab y Jezabel, por lo que era bien conocido por Ocosías. Naturalmente, Ocosías lo odiaba y probablemente decidió darle muerte. Por eso envió a un capitán de 50 con sus 50 hombres para confrontarlo. Versículo 9. El hecho de que Ocosías mandara tantos soldados prueba que sus intenciones no eran pacíficas. Probablemente sus órdenes eran que lo arrestaran y lo llevaran a su presencia para ver su ejecución y regocijarse con ella. Entonces el capitán subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Versículo 9. A Elías no le preocupaba en absoluto el tamaño del regimiento que había ido por él. Él no se estaba escondiendo ni huyendo de ellos, sencillamente estaba plácidamente sentado en la cumbre del cerro, donde sin duda podrían encontrarlo. El capitán le dijo: «Varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas». Versículo 9. La respuesta de Elías fue directa: «Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50». Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. Versículo 10. La expresión del hebreo sugiere que la compañía completa fue consumida, reducida a cenizas en un instante. Esto aparentemente ocurrió en la presencia de testigos que llevaron la noticia al rey. Pero Ocosías era un hombre porfiado y necio. Volvió el rey a enviar a el otro capitán de 50 con sus 50, y le habló y dijo: «Varón de Dios, el rey ha dicho así, desciende pronto». Y le respondió Elías y dijo: «Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50». Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Versículos 11 y 12. Increíblemente, para Ocosías aún no era suficiente, así es que mandó otra compañía de 50 hombres. Pero el capitán de este tercer grupo era un hombre sabio. Llegó a Elías humildemente y le rogó por la vida de sus hombres. Esta vez el ángel del Señor le dijo a Elías que fuera con los soldados y confrontara a Ocosías personalmente. Así es que Elías fue con ellos y entregó personalmente al rey el mensaje de muerte. Y Ocosías murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Versículos 13 al 17. Todo eso había tenido lugar en la misma región por la que Jesús se proponía pasar en su viaje a Jerusalén. Los discípulos conocían muy bien la historia del tremendo triunfo de Elías. Era uno de los episodios clásicos del Antiguo Testamento que recordarían con solo viajar por esos lugares. De manera que cuando Jacobo y Juan sugirieron que descendiera fuego del cielo como una respuesta apropiada a la falta de hospitalidad de los samaritanos, probablemente pensaron que tenían un buen precedente para hacerlo. Después de todo, Elías no había sido condenado por sus acciones. Al contrario, en ese tiempo y bajo tales circunstancias era la respuesta apropiada del profeta. Pero en el caso de Jacobo y Juan no era la respuesta adecuada.
En primer lugar, sus motivos eran malos. Se percibe un tono de arrogancia en su petición. Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Por supuesto, ellos no tenían el poder de hacer que cayera fuego del cielo. Cristo era el único del grupo que tenía tal poder. Si esa hubiera sido la respuesta apropiada, Él lo hubiera hecho por sí mismo. Juan y Jacobo estaban sugiriendo atrevidamente que Jesús les diera a ellos el poder de hacer descender fuego del cielo. Cristo mismo había sido desafiado muchas veces por sus adversarios para que produjera tales milagros cósmicos, y él siempre se había rehusado. Mateo 12:39. Jacobo y Juan estaban en efecto pidiéndole que los capacitara para hacer lo que sabían que él no haría. Además, la misión de Jesús era muy diferente de la de Elías. Él había venido a salvar, no a destruir. Por lo tanto, respondió a los hermanos Boanerges con una rotunda reprensión. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas 9, 55 al 56. Después de todo ese tiempo con Jesús, ¿cómo no podían reconocer el espíritu de todo lo que les había enseñado? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Lucas 19:10. Él estaba en una misión de rescate, no de juicio. Aunque tenía todo el derecho de exigir adoración absoluta, dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Jesús mismo había dicho: yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Juan 12:46 al 47. Por supuesto, viene el tiempo cuando Jesús juzgará al mundo. La Escritura dice: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses 1 del 7 al 9. Pero este no era el tiempo o el lugar para que ocurrieran tales cosas. Como escribió Salomón: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Eclesiastés 3 del 1 al 8. Momentáneamente, Jacobo y Juan habían olvidado que hoy es el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2. Quizás, sin embargo, hay un toque de nobleza en su indignación contra los samaritanos. Su celo por defender el honor de Jesús es sin duda una gran virtud. Es mucho mejor enojarse con justa ira que sentarse pasivamente y soportar los insultos contra Cristo. Por eso, en alguna medida, es admirable su indignación al ver a Jesús deliberadamente despreciado, aun cuando su reacción estaba teñida con arrogancia y el remedio que proponían al problema estaba completamente fuera de lugar. Nótese que en ningún momento Jesús condenó lo que Elías había hecho, ni tampoco estaba abogando por una forma totalmente pacifista de enfrentar todos los conflictos. Lo que Elías hizo, lo hizo para la gloria de Dios y con la aprobación expresa de Dios. Aquel fuego del cielo fue una manifestación pública de la ira de Dios, no de Elías, y fue un juicio duro pero merecido contra el régimen definitivamente perverso que se había instalado en el trono de Israel durante generaciones. Tan extrema maldad provocó medidas extremas de juicio. Por supuesto que esa destrucción instantánea sería apropiada cada vez que alguien peca, si así fuera como Dios escogiera tratar con nosotros, pero afortunadamente no es así. Sus misericordias están sobre todas sus obras. Salmo 145:9. Él es misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34:6.
Él no quiere la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ezequiel 33:11. El ejemplo de Jesús enseñó a Jacobo que la bondad amorosa y la misericordia son virtudes que hay que cultivar tanto y a veces más que la indignación justa y el celo apasionado. Nótese lo que ocurrió. En lugar de pedir fuego del cielo, se fueron a otra aldea. Lucas 9:56. Sencillamente buscaron y encontraron hospedaje en otra parte. Fue un poco inconveniente quizás, pero mucho mejor y más apropiado en aquellas circunstancias que el remedio propuesto por Jacobo y Juan para la falta de hospitalidad de los samaritanos. Unos pocos años después de esto, cuando la iglesia primitiva empezó a crecer y el mensaje del evangelio se extendió más allá de Judea, Felipe el diácono, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, Hechos 8:5, y ocurrió algo maravilloso, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículos 6 al 8. Indudablemente, muchos de los que fueron salvos bajo la predicación de Felipe eran algunas de las mismas personas a quienes Jesús perdonó cuando Jacobo quiso incinerarlos, y podemos estar seguros de que el propio Jacobo se habrá regocijado grandemente en la salvación de todos aquellos que una vez habían deshonrado tan flagrantemente a Jesús. Tronos en el reino. Mateo 20, del 20 al 24, nos ofrece otra vislumbre en cuanto al carácter de Jacobo. Aquí descubrimos que Jacobo no solo era ferviente, apasionado, celoso e insensible, también era ambicioso y demasiado confiado, y en este caso, él y su hermano Juan se enfrascaron en un furtivo intento de ganar una posición destacada sobre los otros apóstoles. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Marcos también registra este incidente, pero él no menciona que Jacobo y Juan buscaron la intercesión de su madre. Aunque Mateo dice que es ella quien hace la petición a Jesús, una comparación con el relato de Marcos parece indicar que fueron sus hijos los que le pidieron que lo hiciera, porque comparando Mateo 27:56 con Marcos 16:1, descubrimos que la madre de Jacobo y Juan se llamaba Salomé. Ella era una de las muchas mujeres las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Mateo 27:55. Lo que sugiere que ellas proveían apoyo financiero y probablemente ayudaban a preparar la comida. Lucas 8 del 1 al 3. Debido a la afluencia económica de la familia, Salomé quizás pudo estar acompañando a sus hijos por un periodo más largo, viajando con el grupo que seguía a Jesús a todas partes y ayudando con las necesidades de tipo logístico, práctico y financiero. Indudablemente, la idea de la sorprendente petición de Salomé se incubó en las mentes de Jacobo y Juan debido a la promesa que Jesús hace en Mateo 19:28. De cierto os digo, que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Inmediatamente después, Jesús siguió esa promesa recordándoles que muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Versículo 30. Pero fue la promesa de los tronos que captó la atención de Jacobo y Juan, de modo que decidieron pedirle a su madre que solicitara para ellos los tronos más prominentes.
Ellos ya pertenecían al círculo íntimo de tres. Habían sido discípulos por tanto tiempo como cualesquier otros. Probablemente pensaron que había suficientes razones para que merecieran este honor, de modo que, ¿por qué no pedirlo? Por su parte, Salomé era evidentemente una participante dispuesta. Sin duda, ella había alentado la ambición de sus hijos, lo que puede ayudar a explicar de dónde venían algunas de las actitudes de ellos. La sutil respuesta de Jesús les recordó que sufrir es el preludio de la gloria. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Aunque él les había explicado numerosas veces que habría de ser crucificado, ellos evidentemente no entendieron a qué tipo de bautismo se refería, ni tampoco tenían un concepto real de lo que se estaba agitando en la copa que les estaba pidiendo que bebieran. Por eso, en su necia y ambiciosa confianza en sí mismos, le aseguraron: podemos. Ellos estaban reclamando honra y posición, así que todavía estaban ansiosos de oír que Jesús les prometía aquellos tronos de privilegio. Pero él no les hizo esa promesa. En cambio, él les aseguró que habrían de beber su copa y ser bautizados con el mismo bautismo que estaba a punto de experimentar. En ese momento no habrían apreciado para qué se estaban ofreciendo como voluntarios. Pero los tronos principales, les dijo Jesús, no eran necesariamente parte de la negociación. El sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Mateo 20:23. Finalmente, su ambición suscitó problemas entre los apóstoles, porque los otros 10 escucharon sobre esto y se molestaron, y empezaron a discutir quiénes merecían los tronos de mayor privilegio. El asunto de quiénes merecían los mejores tronos se convirtió en un debate tan grande entre ellos que lo llevaron a la mesa en que comieron la última cena. Lucas 22:24. Jacobo quería una corona de gloria. Jesús le dio una copa de sufrimiento. Quería poder y Jesús le dio la función de servir. Quería un lugar de prominencia y Jesús le dio una tumba de mártir. Quería gobernar y Jesús le dio una espada, no para empuñarla, sino para que fuera el instrumento de su propia ejecución. 14 años después de esto, Jacobo sería el primero de los 12 que sería muerto por su fe. Una copa de sufrimiento. El final de la historia de Jacobo desde una perspectiva terrenal se registra en Hechos 12 del 1 al 3. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Recuerde que este es el único lugar en la Escritura donde Jacobo aparece mencionado solo, incluso aparte de su hermano. No hay mayores detalles sobre el martirio de Jacobo. La Escritura dice que Herodes fue el que lo mató y que el instrumento de ejecución fue una espada, lo que hace suponer que fue decapitado. Este Herodes no es Herodes Antipas, el que mató a Juan el Bautista y enjuició a Jesús. Este era su sobrino y sucesor, Herodes Agripa I. No sabemos por qué este Herodes fue tan hostil hacia la iglesia. Por supuesto, todos sabían que su tío había participado en la conspiración para matar a Cristo, de modo que la predicación de la cruz tiene que haber sido un motivo de vergüenza para la dinastía herodiana. Hechos 4:27. Además, es claro que Herodes quería aprovecharse de las tensiones entre la iglesia y los líderes religiosos judíos para sacar ventaja política. Comenzó con una campaña de hostigamiento contra los cristianos hasta llegar al asesinato. Cuando vio cuánto complacía esto a los dirigentes judíos, puso sus ojos en Pedro. Pedro escapó milagrosamente y poco después Herodes mismo murió bajo el juicio de Dios. La Escritura dice que después de que Pedro hubo escapado, Herodes hizo matar a los guardias de la prisión y fue a Cesarea. Hechos 12:19. Estando allí, aceptó la clase de adoración que le corresponde solo a Dios, y el pueblo aclamaba gritando: «Voz de Dios, y no de hombre». Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Versículos 22 al 23. De esta manera, la amenaza contra la iglesia, auspiciada por Herodes con su campaña de hostigamiento y muerte, llegó a su fin.
pero es notable que Jacobo fuera el primero de los apóstoles en ser asesinado. Jacobo es el único apóstol cuya muerte ha quedado registrada en la Escritura. Claramente, Jacobo era todavía un hombre de pasión. Su pasión, ahora bajo el control del Espíritu Santo, había sido tan determinante en la propagación de la verdad que provocó la ira de Herodes. Obviamente, Jacobo estuvo donde siempre esperó estar, y donde Cristo lo había entrenado para que estuviera, en la línea de vanguardia mientras el Evangelio avanzaba y la Iglesia crecía. Ese hijo del trueno había sido adiestrado por Cristo, capacitado por el Espíritu Santo y moldeado por todos aquellos medios para que llegara a ser un hombre cuyo celo y ambición fueron instrumentos útiles en las manos de Dios para la expansión del reino. Todavía era valiente, celoso y comprometido con la verdad, y aparentemente había aprendido a usar aquellas cualidades para el servicio del Señor más que para su propio engrandecimiento. Y ahora su poder era tan grande que cuando Herodes decidió que era tiempo de detener el avance de la iglesia, Jacobo fue el primer hombre que tuvo que morir. Así fue que bebió la copa que Jesús le había dicho que bebería. Su vida fue corta, pero su influencia continúa hasta hoy día. La historia registra que el testimonio de Jacobo dio frutos hasta el momento mismo de su ejecución. Eusebio, el historiador de la iglesia primitiva, registra un relato sobre la muerte de Jacobo que viene de Clemente de Alejandría. Clemente dice que el que llevó a Jacobo al tribunal, cuando lo vio compartiendo su testimonio, se conmovió y confesó que él también era cristiano. Por lo tanto, ambos eran cristianos y fueron llevados juntos, y en el camino le pidió a Jacobo que lo perdonara, y Jacobo, después de pensar un momento, le dijo: «La paz sea contigo», y le dio un beso, y ambos fueron decapitados al mismo tiempo. Así, al final de su vida, Jacobo demostró haber aprendido a ser más como Andrés, trayendo personas a Cristo en lugar de querer ejecutar juicio. Jacobo es el prototipo del apasionado, el celoso líder que está en el frente, que es dinámico, fuerte y ambicioso. Finalmente, sus pasiones fueron templadas por la sensibilidad y la gracia. En alguna parte a lo largo de su vida, había aprendido a controlar su enojo, a refrenar su lengua, a reorientar su celo, a eliminar su sed de venganza y a olvidarse completamente de su ambición egoísta. Y el Señor lo usó para hacer un magnífico trabajo en la iglesia primitiva. Tales lecciones son a veces difíciles de aprender para un hombre con las pasiones de Jacobo, pero si yo tuviera que elegir, por un lado, entre un hombre de entusiasmo ardiente, llameante, apasionado con un potencial para fallar, y por el otro lado, a un frío contemporizador, me quedaría con el hombre con pasión. Tal celo siempre tiene que controlarse y templarse con amor. Pero si está rendido al control del Espíritu Santo y mezclado con paciencia y una disposición a soportar el sufrimiento, tal celo es un instrumento maravilloso en las manos de Dios. La vida de Jacobo ofrece clara prueba de eso.